Bueno, ustedes saben que estas clases son, probablemente no sigan el hilo conductor de lo que están pautados en el aula virtual, donde aparecen los contenidos más sistematizados, ¿no? Entonces, van tocando algunos puntos de referencia que me parecen interesantes, ¿no? Y yo lo había titulado Relativismo nociológico en esta discusión sofistas Sócrates, porque si bien es cierto, es un tema viejo, es un tema de la filosofía griega occidental clásica, es un tema bastante recurrente en una posmodernidad que trata de construir y reconstruir la idea del pensamiento, ¿no? Entonces el diagnóstico propio de un mundo en el que nosotros por ahí transitamos es un diagnóstico más eh, grave, porque al desaparecer la noción eh, de verdad como una perspectiva contextuada, de una percepción, desde un sujeto que conoce y que puede plasmar sus propias categorías, o destruir y reconstruir la idea de verdad. Estoy pensando en Nietzsche, en Foucault, por ejemplo, ¿no? Muchas veces al perder la objetividad respecto del ser como trascendental, ¿sí? Y la verdad también como trascendental, lo que desaparece objetivamente es otro trascendental, que es el bien. Por lo tanto, ante un relativismo nociológico, lo que acompaña es un relativismo moral acerca de lo que entendemos por bueno o malo. Todo queda librado a la perspectiva, al sujeto, a lo que yo considero y yo creo, ¿no? Entonces, volviendo a este problema viejo, que es el problema de los sofistas y Sócrates, tomamos como paradigma el modelo de Protágoras, ¿no? En cuanto al hombre es la medida de todas las cosas. Fíjense que nosotros siempre en filosofía tratamos de poner en- en este par de conceptos, ¿no? El hombre frente a la realidad, ¿no? Si aquello que nos representan las palabras o cómo concebimos la realidad son categorías o estructuras propias del lenguaje, o si realmente la palabra describe objetivamente la realidad. Entonces, de alguna manera es nuestro modo de percibir el mundo, el modo de comprender la realidad. Eh, el inicio de la filosofía coincide obviamente con los inicios de la democracia, y aparece el recurso que nosotros hemos visto, ustedes lo deben haber visto en Antigua, lo tienen que haber visto también eh, en filosofía, en introducción a la filosofía, digamos, ¿no? La palabra como un recurso fundamental para poder explicarlo, ¿no? Esto responde a dos cuestiones. Responde, por un lado, a que en esta época, no habían abogados, por lo tanto, si vos eras sometido en el tribunal, tenías que defenderte, y el lugar de defensa era la palabra, ¿no? Este es el inicio de la democracia. Eh, Vos tenías que hablar, pero tenías que hablar bien. Por lo tanto, la retórica, ¿sí? La palabra, la persuasión, formaba parte de la manera en que vos tenías que defenderte ante un tribunal. Eso por un lado. Y por otro lado, porque eh, todo ciudadano libre ateniense debía y podía participar de la vida política. Todo hombre libre debía formarse para participar en la cosa pública, en la vida política. Por lo tanto, la palabra es el elemento fundamental por la cual el hombre puede persuasivamente convencer no solo al tribunal, sino a aquellos que participaban de la vida política, podían armar el discurso y poder defenderse y poder justificar los argumentos. El hombre es la medida de todas las cosas, es nuestra posición frente a la realidad. La mayéutica socrática contrarresta esta idea, porque el hombre, cuando pone el coto, la medida y la verdad a las cosas, lo que estamos haciendo es poner eh, a la realidad frente a una medida muy pequeñita, que es la mente humana. Por lo tanto, todo queda librado a mi percepción, mi mirada y mi propia interpretación. Cuando Sócrates utiliza la mayéutica, no utiliza la mayéutica porque está haciendo una apología de la ignorancia en sí mismo. Lo que está haciendo es, pongamos a discusión, porque gracias a la metodología, gracias al discurso y gracias al diálogo,
lo que va surgiendo es la propia verdad, que puede ser una profundización aún aquello de lo que yo conozco, aún aquello de lo que más conozco. El diálogo no significan dos logos que se encuentran. Día, ¿sí?, viene de una acepción griega que hace referencia a entre logos. Por lo tanto, cuando hablamos de los diálogos platónicos, que está haciendo un homenaje, por supuesto, al maestro, especialmente en los diálogos de la juventud, en la Apología, por ejemplo, no es que Platón y el mismo Sócrates estén hablando de dos logos, sino que está hablando de un logos que está primereando, que está por debajo, que está por detrás, que está por encima. Son dos mentes pequeñitas, acotadas, ignorantes, por así decirlo, pero que están tratando de encontrarse con ese logos. Tía no son dos logos, sino que es un solo logos y dos mentes que se van encontrando con ese logos. Esta es la primera cuestión a tener en cuenta. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos esta frase de que el hombre es la medida de todas las cosas, lo que estamos haciendo es eh, dejarnos, eh, o mejor dicho, estamos impidiendo de que la realidad nos hable. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es imponer nuestras propias categorías al mundo de la verdad y al mundo de la realidad. Y en el ámbito del conocimiento, por lo menos el conocimiento realista, aristotélico, tomista, que nosotros queremos defender, lo que estamos haciendo es plasmar una idea en donde la realidad es la que nos habla. La realidad tiene vestigios de inteligibilidad para la mente humana. El hombre, como dice Piper, se encuentra entre dos intelectos: el intelecto divino, ¿sí?, que nos muestra una inteligibilidad del mundo, ¿sí?, y se encuentra entre el intelecto que está en la realidad, porque las cosas tienen vestigios de inteligibilidad. Y como tienen vestigios de inteligibilidad, tienen algo para decirnos. Cuando el hombre le pone la medida a la realidad deja de hablarnos. Por lo tanto, las categorías propias que nosotros ponemos implican una cosificación de la realidad, producto de una soberbia malentendida. Por eso es interesante el hecho de poder eh, plasmar y dejar esa visión eh, de los niños como actitud fundamental, porque la apertura a la realidad, a partir del asombro y la contemplación, es dejarnos decir por la realidad, porque es la misma realidad que presenta esos vestigios de verdad. Donde aparece la verdad, yo puedo objetivarla y puedo también encontrar las categorías y los valores para poder decir y comparar los bienes, digamos, ¿no? Este bien es más, tiene mayor conveniencia para la naturaleza humana y por lo tanto uno los puede objetivar. Cuando perdemos de vista esta mirada y podemos cosificar la realidad, todo queda librado a nuestra percepción, a nuestra subjetividad, a nuestra categoría de valores. Eh, y obviamente que yo hablo desde un lugar contextuado. Yo hablo desde un lugar contextuado y cada uno tiene una percepción de la realidad. Cada uno habla desde un lugar contextuado. No podemos salirnos absolutamente de la subjetividad, y eso está claro, porque sería como una especie de espíritu que anda dando vueltas, librado completamente al objeto y no tanto al sujeto. Pero una cosa es dejar de lado nuestras propias categorías mentales para abrirnos a un mundo que tiene algo para decirnos, ¿sí? Vuelvo otra vez a lo que decía Tomás en la Suma contra Gentiles, ¿no? No estudiamos filosofía para repetir lo que dicen los profesores de filosofía, o Gilson, ¿no?, cuando habla acerca de el vademecum del filósofo realista, sino que estudiamos filosofía para conocer la realidad. Y para conocer la realidad, el mejor ejemplo es esta figura socrática que con su mayéutica, que con su metodología nos libra de los ámbitos propios de la subjetividad. O por lo menos nos previene, suspendemos el juicio, dejamos que la realidad nos hable y por ahí podemos profundizar un poquito más aún de las cosas que sabemos. Eh, y además porque la mente humana va madurando y a uno cuando vuelve a las cosas viejas, clásicas o ya dichas, la realidad, que es múltiple, que es cambiante, nos va mostrando otras categorías para poder comprenderlas mejor. ¿Sí? Yo vuelvo, por ejemplo, muchas veces a los diálogos platónicos y cuando los llevo al mundo en el que nos toca vivir, justamente porque uno va madurando en el pensamiento también,
puede descubrir otro ámbito de conocimiento más claro, más lúcido y más profundo, digamos, ¿no? Inclusive de las cosas que uno por ahí sabe que conoce. Eh, Sócrates quiere dejar en ridículo esta idea, ¿sí? Sócrates quiere poner en, en discusión esta cuestión, y seguramente el recurso que tiene Platón para explicarlo es el recurso de los mitos. Fíjense qué paradójico que resulta esto, pero qué interesante, ¿no? Eh, Pasamos de una visión mitológica del mundo, en los inicios de la filosofía, a una primacía de logos. O sea, pasamos de la mitología a la filosofía, ¿no? En el inicio de la democracia. Y qué recurrente que otra vez Platón vuelva a los mitos, ¿no? Por qué Platón volverá a los mitos? Eh, Vuelve a los mitos, pero vuelve a otro sistema que él tiene para entender los mitos. Leo textualmente, ¿ustedes están viendo esto en pantalla? Bien. Platón vuelve a los mitos justamente porque quiere ridiculizar y quiere poner en categorías contrarias a esta idea sofista. Y además porque seguramente la filosofía platónica tiene esos vestigios de belleza capaz de abrirnos a temáticas como la inmortalidad, la belleza del mundo, el intelecto, ¿no? Voy con el primer punto, que dice, aún hoy se lo sigue llamando en muchos ámbitos de ser intelectualista o idealista separado del mundo. Estamos hablando de Platón, ¿no? Aún hoy a Platón, ¿no? Se lo sigue llamando en los ámbitos académicos como un intelectualista o un idealista separado completamente del mundo. Cuando decimos mundo, mundo sensible para nosotros, mundo real para nosotros, mundo aparente para Platón. Para Platón, el mundo perfecto, ideal, inteligible se encontraba lejos del mundo aparente que es para nosotros. Ahora, es interesante lo que dice el mito de la caverna, ¿no? Porque parece ser que en el mito de la caverna se deja entrever que insta al prisionero liberado a volver a la caverna. Allí, al lugar de las sombras, a despertar al resto de los prisioneros. Este volver implica empaparse de las cuestiones humanas. Cito textual, hay que obligarle a retornar a la caverna para educar, para liberar y para desiologizar a los que han quedado adentro. Por lo tanto, la función liberadora en esa vuelta. Hay una función liberadora en esa vuelta. Una vocación hecha de servicio, fuera de la comodidad inmediata y personal, hay una mirada social. El bien particular, que para mí es la comodidad del mundo de las ideas, pasa a ser un bien social, un bien común, vinculado justamente a tres ideas que para mí son interesantes, ¿no? Que están puestas en la República. Educar, ¿sí? Educar significa, no es que yo soy completamente imperfecto, o no es que yo soy completamente ignorante, ni tampoco cada uno de ustedes. Somos perfectibles. ¿Qué significa perfectibles? Que absolutamente no somos ignorantes, pero podemos dejar de ser menos ignorantes. Pasamos de un estado a otro. Y ya no estoy hablando de una educación meramente formal, ¿no? Como el que hacemos nosotros en el ámbito de la facultad. Estoy hablando de una educación de formación. Hay un texto de Emilio Comar que es muy interesante, que dice que la educación no es una especie de incorporación de material, incorporación de información o una hiperinformación, porque eso en realidad, si nosotros queremos comparar ese ámbito de educación con meter información, seguramente un pendrive, un chip o cualquier dispositivo tiene más capacidad de almacenamiento de información que nosotros, que tenemos más pequeñita nuestra capacidad de memoria o de registrar información. Comar dice, la educación es formación y la formación es formación de hábitos intelectuales y morales. Por lo tanto, cuando hablo de educar es despertar como aquel tábano que va aguijoneando a este gigante que es Atenas, a despertarnos de la pesadumbre, de la ignorancia o de la propia burocracia. Primer punto. Segundo punto, liberar, liberación. La educación es liberación. ¿Y por qué liberación? Porque cuando tenemos más espectro de realidad o cuando más dejamos decirnos por las cosas, lo que tenemos es más registro de
poder ser libres. La ignorancia es un modo disfrazado de esclavitud. La ignorancia, y también, vuelvo, no la ignorancia de información, sino la ignorancia de no haber abierto los ojos a la realidad, nos acota nuestro espectro para poder decidir. Obviamente que el intelecto va acompañado de una voluntad que se adhiere, porque yo podría ver claramente cómo son las cosas y podría no obrar en consecuencia, ¿no? Ese es el margen de libertad. Pero en definitiva, el volver a la caverna implica educar, liberar y también, como tercer punto, quitar esas categorías de ideologización del mundo, ¿no? Cuando nosotros convertimos una idea relativa en algo absoluto, lo estamos ideologizando. Y este es un problema también propio de una sociedad que intenta, desde una perspectiva de verdad, hacerla absoluta. Nosotros simplemente queremos conocer algo y cuando conocemos algo lo que podemos hacer es dialogar transversalmente. La filosofía puede dialogar con las ciencias, no cerrarse a sí mismo, no quedarse adentro. Y de alguna manera también nos permite quitar estas ideas que pueden ser relativas y no absolutizarlas, ¿no? Y algo absoluto lo convertimos en relativo y algo relativo lo convertimos en absoluto, ¿no? Por lo tanto, hay una función liberadora en esa vuelta, una vocación hecha a servicio. Por lo tanto, ya no somos patrimonio, ya no es el estudio algo patrimonio personal, sino que de alguna manera es una especie de vocación de servicio. Por lo tanto, la mirada de Platón es la idea de una especie de ascendencia, crecimiento, navegación hacia lo alto. Más que idealismo o más que idealismo o una visión alejada del mundo real, Platón es hiperrealista, suprasensible, mundo inteligible. Es un camino de ascendencia en donde no me quedo con lo meramente aparente, sino que más bien estoy buscando un camino de ascenso al conocimiento. Segundo punto, del mito al logos. Su obra es fascinante por el embellecimiento de los relatos, utilizando el diálogo como el vehículo del saber y modo de expresión. No significa que hay dos logos, sino que hay uno solo, detrás o delante, o de un Dios que está gobernando y que de alguna manera este entre logos implica de que nos ponemos en sintonía para ir descubriéndolo juntos a partir de diría yo, esta posición, digamos, de ideas, pero en apertura. El nacimiento de la filosofía, con esa salida de la mitología a la filosofía por el exceso racionalista de la sofística, llevado a la pérdida de la sacralidad de los mitos. Claro, la sofística de la época, que impone la persuasión, que impone la palabra, que impone eh, el registro lógico de las cosas, lo que van haciendo es acotando el marco de realidad. Y cuando acotamos el marco de realidad, lo que hacemos es cosificar la realidad. La realidad ya no tiene nada para decirme porque está cosificada. Por lo tanto, hay una pérdida de sacralidad. Platón ridiculiza de alguna manera con esa vuelta mitológica, ya no con esa mitología mágica, sino con una mitología que quiere expresar una estética y una filosofía, como digo yo, de la belleza. Cito, la verdad consistió en una maravillosa expresión de la libertad. Ahí el profesor estaba medio dormido y no le puso libertad donde tiene que decir libertad. La verdad consistió en una maravillosa expresión de la libertad. La búsqueda de una verdad absoluta en cuestiones como el destino, la muerte, la felicidad, la justicia, el amor, se entretejen entre mitos. Claro, ¿cómo poder acotar, cómo poder cosificar o cómo poder expresar en términos lingüísticos, también limitados, cuestiones como el destino, como la muerte o la felicidad, la justicia o el amor? Necesariamente se tienen que entretejer entre mitos. Por lo tanto, la sofística persuasiva, lógica, racionalista, relativa o escéptica no puede expresar su verdad porque en sí mismo es contradictoria. Si hay camino para el relativismo en donde el hombre es la medida de todas las cosas, en definitiva lo que estamos haciendo es dejar librado, ¿sí?, en la categoría de verdad a cada una de las miradas, a cada una de las épocas, y esto implicaría automáticamente la pérdida del sentido de realidad y el sentido de la verdad.
el escepticismo es hermana o es prima del relativismo, porque cuando todo queda librado a la percepción humana, lo que desaparece es la verdad que nos va llevando al conocimiento. Por lo tanto, el relativismo y el escepticismo son las dos versiones de una misma problemática, ¿no? La cerrazón por intentar cosificar la realidad. Bien, simplemente hago mención del mito del carro alado, ¿no? Como dos paradigmas para poder pensar, digamos, ¿no? El mito de la caverna por un lado y el mito del carro alado que quiere expresar esta definición del alma como gobernando, digamos, estos dos corceles, ¿no? Que van tironeando y que de alguna manera buscan ese equilibrio para poder expresar un poco la realidad no solamente de la naturaleza humana, del alma humana, del alma racional, sino también cómo debería estar gobernada cómo quería estar gobernada la polis, digamos, ¿no? Como una especie de sintonía con el alma humana, ¿no? Los filósofos gobernando la polis. Eh, y acá hay un tema interesante, ¿no? Para poder ir cerrando, digamos, la cuestión. Digamos que yo se los voy a dejar a ustedes como tarea, para que ustedes después en alguno de los trabajos los puedan hacer, o quizá para que investiguen, digamos, ¿no? Platón expulsa de la polis a los poetas, ¿no? Y paradójicamente utiliza un lenguaje poetizante, digamos, ¿no? Él quiere que el gobierno de la polis sea de los filósofos, ¿no? La fortaleza de la polis sea de los soldados y abajo el pueblo, digamos, que se ocupa de las tareas más domésticas, artesanos, pero expulsa a los poetas. Platón lo que está poniendo también en jaque es la idea de las tragedias. Platón está tratando de eh, volcar la idea de la tragedia, y esto lo vamos a desarrollar seguramente porque Nietzsche vuelve otra vez a esta idea de lo trágico como expresión de lo más humano, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de poesía está buscando Platón y qué tipo de expulsión está buscando Platón, digamos, ¿no? Al expulsarlo y diciéndoles que no pueden estar dentro de la polis, lo que está diciendo es aquellos movimientos trágicos que ustedes manifiestan una naturaleza, lo que están haciendo es desvalorizar un poco la propia naturaleza humana y su propia aspiración a la belleza que es más plena, ¿no? Bien, y como conclusión para este tema, que es una especie de presentación simplemente de la problemática que puede surgir, se me ocurren dos ideas finales, digamos, ¿no? Ya llevadas un poco a la vocación, ¿no? Vuelvo otra vez insistiendo en este vademecum de Gilson, digamos, ¿no? El filósofo realista es aquel que se abre, digamos, y que se deja decir por la verdad, ¿no? Vinculado a la educación, vinculado a la vocación para el descubrimiento de la verdad. Eh, el aguijón o el tábano, que va tratando de mostrar luz o aguijonear a una sociedad que está bastante dormida. Y como tercer punto, la liberación, ¿no? El conocimiento de la realidad nos permite tener más elementos para ser más libres. Es un camino de liberación para el filósofo y para el mundo. En la medida en que el filósofo pueda humildemente entender de que el conocimiento siempre tiene que estar tratando de ponerse en sintonía con las ciencias que están hoy difundidas y pueden dialogar en sintonía con el mundo en que nos toca vivir, ¿no? Educación, aguijonear y, y liberación, ¿no? La libertad. ¿Por qué? Porque la verdad, como dice la Sagrada Escritura, nos hace libres. Nos hace libres porque en filosofía la verdad es un trascendental, como es un trascendental el ser y como es un trascendental el bien. Por lo tanto, donde hay verdad, hay objetividad del bien. Sin verdad no hay conocimiento del bien, por lo tanto, el relativismo nociológico o el escepticismo nos llevan necesariamente a un relativismo moral, digamos, ¿no? Carente, obviamente, en este mundo en el que nosotros, o exacerbado, directamente en este mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? Bien, eso es lo que le quería contar el día de hoy, como para poner en sintonía esto que ustedes están leyendo, los textos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto o algún comentario. Yo lo dejo librado abran los micrófonos y en estos minutitos que nos quedan, comenten un poquito qué les resulta los textos, ¿no? Yo lo que estoy pensando, seguramente para el trabajo 4 o 5,
tanto en retórica como en seminario. Vamos a dejar esto acá así.